Está en línea Jorge Sad, profesor del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y representante chileno de la APEC Vision Group. Don Jorge Sad, muy buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas tardes, Pedro, gusto saludarte y conversar contigo. Hemos escuchado variadas reacciones respecto a la cancelación de la APEC y la COP25. Respecto a la APEC, ¿qué repercusión internacional o derechamente qué daño internacional le hace a Chile el anuncio del presidente de la República? ¿Qué te parece a ti esta determinación en definitiva? Mira, Pedro, la verdad las cosas es que el gobierno no tenía otra salida dadas las circunstancias del contexto interno chileno y la decisión, por lo tanto, que tomó es la correcta. Ahora, esto sin lugar a dudas genera un daño en la imagen internacional que ya tendremos que evaluar, valorar y ver cómo remediar una vez que tengamos una salida institucional a esta situación. Y también tiene un daño económico de corto plazo. Pensemos, Pedro, la cantidad de empresas medianas, pequeñas, el catering, los puestos de trabajo, la hotelería, el turismo que se genera en torno a estos eventos. Todo eso obviamente va a quedar cancelado y eso genera un daño a la empresa y a las personas. Y finalmente, también vamos a dejar de aprovechar oportunidades que se generan en este tipo de eventos. Por ejemplo, el contacto entre personas de distintos países, las posibilidades de proyectar negocios, oportunidades en otros mercados, y evidentemente es lamentable que ello suceda, pero la situación actual obliga al gobierno a enfocarse 100% en destrabar la crisis que estamos viviendo. Hablando así bien íntimamente, Jorge, evidentemente que aquí la preocupación del gobierno tiene que estar centrada en superar la crisis, el estallido social que se ha producido, pero pudo, por ejemplo, el hecho de que Putin haya anunciado ayer que no venía, pudo haber influido. ¿Hay razones de seguridad que podrían haber influido de manera decisiva para no hacer la APEC, por ejemplo, acá en nuestro país? Pienso, Pedro, que esta es una situación, y me consta, que se fue monitoreando día a día, porque estamos en un escenario tan dinámico que hay que ir evaluando y tomando medidas permanentemente. No creo que lo de Putin haya sido gatillante o haya influido de manera significativa, sino que fundamentalmente está el tema de seguridad y está el tema de concentrarse en los asuntos urgentes internos, porque ya se había comentado y ya en el mundo diplomático habían habido encuentros, reuniones donde se señalaba que continuaba la realización de estos eventos, pero se advertía que era un asunto que se iba a estar monitoreando y por lo tanto la decisión, yo creo que tomada ayer a última hora o hoy en la mañana, es dado los nuevos antecedentes que no están relacionados con Putin, sino con la situación actual. Claramente, para quienes hemos venido trabajando estos temas de APEC, estoy pensando en el equipo, en el staff, estoy pensando en las más de 200 reuniones que se han realizado en el año, estoy pensando en las regiones, Puerto Vara, Valparaíso, donde hubo extraordinarias actividades. Es una pena no poder coronarlo con la cumbre de líderes, pero hay que valorar los avances que se lograron, por lo menos a lo largo del año, en materia comercial, en materia ciudadana, en materia de participación de la mujer en la economía. Jorge, se decía que Santiago era el lugar en el que las autoridades de China y Estados Unidos se iban a juntar para llegar a un acuerdo casi definitivo sobre el término de la guerra comercial. No sé si era una exageración o un hecho cierto y si esto, al no haber APEC acá en Santiago, se posterga, puede cambiar, y yo leía alguna información hoy que decía que peligra el acuerdo para poner fin a la guerra comercial. ¿Será para tanto? Mira, la verdad las cosas, Pedro, es que el acuerdo, la fase 1 del acuerdo en la guerra comercial, que es una parte inicial de un conflicto que es geopolítico, que es mucho más profundo que un tema comercial, había posibilidades ciertas de firmarlo acá y desde el punto de vista de nuestra reputación, imagen país, hubiera sido realmente notable, pero como lo han señalado los líderes de ambos países, el acuerdo no pasa por si se realiza
la PEC en Chile o no, sino por llegar a acuerdos en los documentos o en los textos que están preparando ambas partes. Por lo tanto, no es fundamental el acuerdo, el hecho que se realice o no APEC. Pero la verdad las cosas es que uno ve cómo cambió el contexto, cambió el escenario en 15 días en Chile, donde estábamos hablando de un Chile que podría haber reunido a estas dos potencias para firmar, y hoy día estamos a años luz de pensar en una situación de ese tipo. Pero fíjese que la esperanza o el optimismo que podemos tener en esta situación es que Chile ha tenido una estabilidad política, ha tenido una fortaleza institucional que han sido sus activos frente al mundo, y esas mismas fortalezas son las que nos van a permitir salir adelante, y yo espero ir recomponiendo nuestra imagen país en el mediano y largo plazo. Jorge, un agrado conversar contigo. Muchas gracias por darnos esta visión de primera mano respecto a lo que ha ocurrido con este anuncio de hoy, cancelación de las cumbres de la PEC y COP25. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Pedro, y muy buenas tardes. Gracias.